Vamos a trabajar hoy día el webinar como antesala al curso que se va a editar este martes 26, un poco de la plataforma, bueno, del software WaterGems, ¿no? Vamos a explicarle un poco qué consiste el software. Vamos a hablar sobre algunas bondades y algunas interoperabilidades que existe actualmente bueno, con las plataformas de Autodesk, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, rápidamente he presentado unas diapositivas pequeñas, vamos a revisarlas y en lo posterior pues hacemos la secuencia con el programa y empezamos a ver algunas consultas al final. ¿Ok? Entonces, para empezar, es necesario que yo les pueda compartir este pequeño portafolio en la cual se tiene que ver directamente dos cosas importantes, ¿no? O sea, deberemos de primero diferenciar aquellos softwares de esta plataforma de infraestructura o sanitaria que vamos a trabajar netamente con lo que es proyectos de agua potable, ¿no? Y proyectos de alcantarillado y quizás, bueno, a los que tengan un poco más de alcance, proyectos de instalaciones en lo que es lluvias, pluviometría, ¿no es cierto? Entonces son tres alcances específicos, ¿no? El primer alcance, por ejemplo, todo lo que se refiere a agua, está pues el WeatherCat, el WeatherGems, que viene a ser hoy día, la ejecución de hoy día, y el Hammer, es una herramienta un poco, bueno, es como un manual de herramientas que nos va a ayudar a trabajar en estas herramientas de agua potable, ¿no? Las herramientas de SewerCAD, bueno, Sewer, que es el alcantarillado, netamente hablamos de SewerCAD y SewerGems como plataformas puntuales que va a trabajar netamente las redes de alcantarillado, buzones, un tema de pendiente, etcétera, ¿no? Y para lo que es bueno, aguas pluviométricas, estamos el StromCAD y el CivilStrom, ¿no? Netamente estos son todo lo que es proyectos de aguas de lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema bastante interesante. Se está viendo, está aperturando esta propuesta de trabajo. Y hoy día, pues vamos a diferenciar un poco, ¿no? No podemos hablar, por ejemplo, siempre me ha pasado en proyectos de saneamiento que quieren hacer quizás algún tema de estudio de agua potable con el SewerCAD, ¿no? Entonces, hay que diferenciar un poco las herramientas, ¿no? El SewerCAD netamente es para lo que es el alcantarillado y bueno, no podría lanzarme en algunos temas de modelamiento hidráulico de alcantarillado con el WaterGems o con el WaterCAD, ¿no? Entonces, netamente hay herramientas que ya están ya consolidadas y predestinadas para algunos efectos. ¿Ok? Entonces, un poco para darles es un alcance que, bueno, hasta el 2020, con corte del 2021, que se ha revisado, en la cual nos dice que el modelamiento, bueno, el Water Connection Edition, nos habla siempre el modelamiento, el análisis y diseño de sistemas de distribución a presión con integración CAD-GIS. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes que resaltar. Estas herramientas que, bueno, obviamente vienen de la casa de Bentley, vienen a usar muchas veces la interoperabilidad con el CAD, que viene a ser pues la casa de Autodesk, y con el GIS, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, nosotros tratamos de optimizar un poco y hacer la interoperabilidad que nos pide pues actualmente el mercado BIM, ¿no? El mercado BIM te dice, te sugiere que puedas hacer algún tipo de interoperabilidad con varias casas de software y el objetivo es que sea colaborativo, ¿no? Que todo esté en un entorno de datos comunes para que puedas tener esa interoperabilidad y que no se genere nada de falta de información o de requerimientos innecesarios, ¿no? Para los proyectos. ¿Ok? Entonces, como puntos claves, vamos a ver que la interfaz del usuario es completamente rediseñada con una nueva cinta de herramientas, Raybon, o sea, hay una nueva versión, ya está actualizada, lo vamos a presentar en un momento. Bueno, hay un soporte, hay una interoperabilidad, ¿no? De estos programas de Bentley con el AutoCAD 2020, desde el 2019 hasta el 2024, 2025 ya actualmente está.
y con las versiones también de GIS, ¿no? De la plataforma GIS, ya sea pues ArcGIS o QGIS también como los datos abiertos para hacer un estudio. Y actualmente, ya no próximamente, actualmente ya estamos ya en esta interfaz del ArcGIS Pro. O sea, ya podemos trabajar. Recordemos que el ArcGIS Setup, o sea, el ArcGIS Connector y el ArcGIS Pro son dos cosas diferentes, ¿no? Hay uno es localmente, uno viene a hacer ya un trabajo de nube, ¿no? Que ya los que conocen un poco del GIS ya manejan esa herramienta y actualmente ya tenemos esa interoperabilidad con Bentley, en este caso con Water, todo lo que es las redes de agua, ¿no? WaterCat, WaterGems, etcétera. Actualmente también hay una integración de fotos aéreas, lo que llamamos las ortofotos, ¿no? Lo que ya que trabajamos en topografía, hacemos los levantamientos con drones y muchas veces pues generamos una ortofoto específica en la cual, nosotros ya empezamos a hacer una secuencia de interoperabilidad, ¿no? Entonces podemos ver que ese es nuestro proyecto un poco más aterrizado, o si queremos hacer una propuesta de una red de agua potable, por ejemplo, para lo que voy a mostrarles a continuación, ya podemos hacer un alcance un poco más preciso, específico, ¿no? Viendo las pendientes, viendo la, la geografía, etcétera. Entonces es importante que se tenga soporte. Como soporte de IT, ¿no? De tecnología de equipo, bueno, hay un soporte como para lo que es la documentación de PCs de 32 y 64 bits, que es muy, 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 muy interesante. También se puede realizar los videos animados, de animaciones, que vamos a ver en el curso específicamente. Y hay una parte importante que lo he marcado de negra, que es el SCADA Connection, ¿no? Entonces, algunos proyectos de saneamiento ya se tiene que está implementando, bueno, ya se viene hace años implementando esto, pero actualmente ya está muy arraigado lo que son los proyectos de saneamiento y alcantarillado, ¿no? Lo que es agua potable y alcantarillado. Netamente para estos proyectos ya está, está como un chip, como está interrelacionado a lo que es el SCADA Connection. Netamente es la orientación a una mayor integración con operaciones. eh, Esto ya es para la etapa de operación y mantenimiento, ojo. Es importante cuando hablamos de BIM, en las etapas de la construcción, ya la escala ya netamente actúa en la etapa de operación y mantenimiento de nuestro activo, ya sea pues una planta de tratamiento, ya sea pues una red de agua potable y alcantarillado o una represa también, ¿no? Que lo hemos visto actualmente. O también puede ser pues en unos tanques elevados, ¿no? De agua, ¿ok? Tenemos también unos reportes personalizados, que también hay una interoperabilidad con el Power BI. Hay que tener bastante conocimiento de lenguaje de programación, que es muy, muy, muy necesario para esta parte. Y bueno, hay unas funcionalidades de administración con licencia, ojo, con licencia. Hay pues equipos, como sabrán ustedes, hay pues licencias gratuitas y hay licencias de paga, en la cual ya hay una conexión con el Connection Design, o sea, es un trabajo en nube netamente, ¿no? Y se ha agregado un nuevo módulo de ayuda inteligente, ya, un poco ya entrando en lo que es la IA también. Estas plataformas ya tienen ya un apoyo inteligente, ¿no? Donde te pide no necesariamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder, por ejemplo, de diseñar para tanto caudal o tanto litros por persona o litros por habitante, y siguiendo una geografía básica, plana, con tanta pendiente, te puede generar alguna propuesta inicial, obviamente no va a ser la final, eh, con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tenemos todas estas herramientas actualmente en la cual podemos nosotros tener las bondades que nos manda la línea de Bentley, ¿no? Esto es netamente línea de Bentley, pero ya netamente aterrizado a lo que es agua, por línea agua Connection, Connection Edition, ¿ok? Hablamos netamente del Water James como plataforma, y aquí está bueno, el patrocinador que es Bentley, ¿ok? Tenemos las herramientas, el Raybon, como les comentaba, ya tenemos todo lo que es para un programa básico: File, Home, Layout, Análisis, Components, Review, View, Tools, Report, Bentley, Cloud Service. Entonces aquí la última parte que estoy marcando ya es para un trabajo en nube, que si es que nosotros queremos trabajar
en forma colaborativa, pues deberíamos ver la estrategia, ¿no? No es como que tengamos un Autodesk Construction Cloud que se pueda trabajar quizás con la plataforma Revit, por ejemplo, a través de worksheets, los trabajos. Aquí es un trabajo quizás que se podría sectorizar y empezar a trabajar, ¿no? Hay varias propuestas que en el curso se les va a poder dar soporte, ¿ok? Entonces, la plataforma básica, por ejemplo, que está relacionada a una vista panorámica, ¿no? Que se puede sacar quizás de una vista Bing, como lo vamos a ver en un momento, y referenciar de repente algunas propuestas. Por ejemplo, si yo tengo esta fotogrametría o esta ortofoto, quizás, o quizás una foto satelital nada más en planta, podría yo hacer una propuesta de una red de agua potable, ¿no? Pues netamente podríamos buscar de repente la propuesta de nuestro proyecto, lo podemos encapsular y empezar a trabajar aquí actualmente, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es importantísimo tener un poco el alcance de esta herramienta. Entonces, lo que se habría agregado ya a partir del 2021 para adelante es este mapa, ¿no? El Big Maps, ¿no? Netamente, lo que comenta aquí es tal cual, dice, "Ah, es más sencillo cargar fotografías aéreas provenientes de los mapas Bing, ¿no? Entonces, los que conocemos un poco de GIS, sabemos que hay varios tipos de mapas, ¿no? El mapa, el Bing, el mapa, el Esri también, el Google Earth, etcétera, que te dan mapas actuales para poder nosotros trabajar o hacer propuestas de trabajo, ¿no? Entonces, ya tenemos actualmente en la plataforma Bentley, netamente en los softwares que hemos visto al inicio, en WaterCAD, en SewerCAD, en WaterGems, en SewerGems, ya tenemos ya esta opción. Se debe referenciar el sistema de coordenadas según, bueno, aquí netamente, acá por ejemplo, se muestra un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo tres puntos de controles en la cual estoy georreferenciando las coordenadas este-norte, ¿no? X este, Y norte, ya sabemos por geometría, ortografía básica, y a su vez tenemos que georreferenciar con la latitud y longitud, ¿no? Tal cual, latitud y longitud. Netamente el formato es punto, punto y coma, y punto. Las comas, por ejemplo, no la van a captar, por eso hay que tener mucho cuidado con esta forma. ¿Sí? Lo siguiente, lo siguiente es que se puede usar el Bentley Key, o sea, es una llave, si le quiere estar registrado como cliente en la nube, ¿no? Entonces, en ese formato nosotros tenemos que trabajarlo bien, porque si queremos hacer un trabajo más colaborativo, como ahora los trabajos, los proyectos, desde la parte del diseño hasta la parte de operación, ejecución y operación y mantenimiento, ya nos pide ya que tengamos que hacer un trabajo colaborativo, pues hacer lo comento porque es necesario mencionarlo en esta parte. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, podemos también, dice, emplear el User Defined Key para poder trabajar. Entonces, hay opciones que lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Entonces, mientras tanto, me gustaría que ustedes puedan, no sé si tendrán su software instalado. Uno de los requisitos para este webinar es eso, y también para el curso es que tengan instalado, por ejemplo, no les pido los originales que son en base a $900 para arriba. Sí se les pide, por favor, que sean softwares, por ejemplo, para poder trabajarlos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entramos netamente a la construcción de un modelo, ¿no? Netamente un modelo digital, algunos asumimos en esta era ya, un modelo pues es una representación pues de de un espacio de proyecto que lo tenemos que plasmar en una herramienta digital, ya sea pues en un software, como en este caso Bentley, puede ser en otras plataformas, puede ser en el Allplan, o en Tecla, puede ser en GIS, puede ser en varias herramientas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, lo más importante para esta construcción del modelo es que tengamos la base de mapas y la cartografía necesaria. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Que tengamos que tener una topografía de referencia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es lo que nos apoya muchísimo el Civil o quizás las herramientas de GIS también, ¿no?
Entonces, en esta parte es importantísimo que nosotros podamos desligar ese punto, ¿no? Desligar y revisarlo muy bien. También podemos usar archivos CAD y GIS que están disponibles. O sea, no solamente podemos usar lo que es la plataforma Autodesk como tal, también podemos usar la plataforma GIS. Hay muchísimas alternativas, muchísimos formatos que se pueden consumir, los shapefile, los DWF, ¿ok? Los DWG también algunas veces. Hay que revisar muy bien la información que podamos consumirla, ¿no? Bueno, que para la construcción de un modelo obviamente necesitamos delineantes, lo que llamamos, por coordinar lo que llamamos modeladores, ¿no? Entonces, entiéndase por modelador aquel instructor, aquella persona, cualquier recurso que usa herramientas digitales para poder plasmar una realidad básica de un proyecto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un proyecto de saneamiento, actualmente lo estoy ejecutando en la fase del expediente técnico. Obviamente necesito o tengo un equipo de trabajo que está viendo el tema de estos modelos, ¿no? No sean modelos BIM, que nosotros entendemos netamente con Revit, Navisworks, no solamente eso, los modelos también arraigan a esta parte, ¿no? Los modelos de hidráulicos como tales, ¿ok? Son procesos manuales o automáticos, bueno, entonces a esta parte, por ejemplo, podemos hacer un tema de análisis y una programación básica con el Model Builder, en la cual ya podemos automatizar, acá sí no lo he incluido el término, pero aquí lo he puesto como procesos manuales y automáticos, porque sí podemos usar procesos manuales en base a una guía, ¿no? Y podemos automatizar toda esa ruta, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay que necesitar un poco de lenguaje de programación que actualmente no es tan complicado. Lo vamos a ver en el curso, algunas partes básicas para poder que ustedes lo de este curso pues puedan seguir su desenvolvimiento, ¿no? Determinar las tuberías a ser incluidas va a requerir muchísimo el know-how de nuestro profesional sanitario para poder hacer un buen análisis y un buen dimensionamiento de dimensiones de tuberías, ¿no? Ya sea pues a través de su expertise, de repente la orografía nos permite una tipología de tuberías con tales diámetros, con tales características y con tales pues pendientes, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a ver el tema del dimensionamiento de tuberías, el de longitudes, ¿no? Etcétera, ¿no? Para construir un modelo también vamos a definir y asignar indicadores para nodos y conexiones. Esto netamente en la parte de gabinete, que obviamente lo tenemos que verificar en campo. Entonces, tenemos ya algunos avances para la plataforma Bentley, en la cual nosotros podemos colocar algunos sensores de movimiento, sensores de fluidos, ¿no? Porque puede ser también que sean tuberías de fluidos, ya sea pues fluidos líquidos o fluidos no líquidos que ya podríamos darle una verificación en campo para el posterior mantenimiento y control. Eso sí, en Perú todavía no lo usan a nivel creo que en Suiza y en Alemania estaban ya trabajando con identificadores de sensores en nodos, o sea, ponían unos sensores en las tuberías y se podría pues ver el tema de cómo está el equipo como tal, ¿no? Cómo tenemos o cómo lo llevamos el equipo, las tuberías pues con tiempo de vida útil para poder hacer mantenimiento y control, eh, un cambio de repente de esta red de tuberías, ¿no? Que hay mucha presión, o sea, toda esa parte ya está un poco ya tecnificada, ¿no? En el extranjero, pero obviamente aprendemos nosotros porque hacemos un trabajo de menos a más. Revisión de conectividad, obviamente, técnicamente te dice que estemos interconectados, obviamente, con una red ya sea pues internet, ya sea una red interna, que ya trabajamos en una zona in situ, ¿no? Un equipo de trabajo, los cuales netamente ellos van a trabajar pues en esta conectividad, ¿no? Para que los trabajos estén eh, en tiempo real. Y obviamente todo esto, lo que les acabo de mencionar, recae en un plan de trabajo, lo que actualmente llamamos plan de ejecución BIM, ¿no? Entonces,
Todo esto recae en un protocolo interno. Este protocolo debería estar en el plan de trabajo. Si trabajamos con metodología BIM, obviamente que tendría que ser así, debería estar mencionado, ¿no? ¿Cuál es el protocolo de futuras proyecciones de modelo, ¿no? Entonces, todo esto es importante que se mencione antes de empezar a trabajar con cualquier tipo de software de agua y de alcantarillado. ¿Ok? Entonces, tenemos todos prácticamente lo que les he comentado es un símil para las demás plataformas. ¿Ok? Entonces, netamente nos vamos a ver antes de empezar a ver el software, ¿ok? Vamos a ver algunas condiciones necesarias para poder trabajar en el software. Primero, la información de infraestructura, o sea, saber, ¿no? ¿Qué es un pipe? Bueno, qué es un nodo? ¿Qué es un hidrante? ¿Qué es un reservorio? ¿Qué es un tanque? Y vamos a ver sus definiciones en el software, que es netamente, pues, inglés. Pipe, tuberías, function nodo, far hydrante es hidrante, reservorio, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas definiciones hay que tenerlas bien marcadas en el momento de trabajarlas. Y obviamente, hacer una interfaz o un match con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el pipe, hay dos tipos de pipes en esta parte. Obviamente, me hace referencia a las tuberías, ¿ok? Los tanques, el tanque, el reservorio, los hidrantes. Aquí, por ejemplo, las bombas hidrantes que vamos a trabajarlo. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos las válvulas de purga, las válvulas check, etcétera, las válvulas de aire, que tenemos que tenerlas cuenta en su momento de análisis, ¿no? Entonces, es importante manejar este lenguaje, ¿ok? Bueno, entonces nos vamos de lleno al software. Antes de empezar, voy a mostrarles un poco la interfaz. Acá, por ejemplo, cuando abrimos el software, obviamente una vez que se instale, tenemos estas tres opciones, ¿no? La primera opción, esto es lo que siempre bueno, se está actualmente innovando en esta parte. La primera parte viene a ser la elección de guía Quick Start Lessons. Aquí, por ejemplo, es una ayuda. Y si es que tú no comprendes nada del modelamiento de agua potable o de alcantarillado, tienen esta opción de Quick Start Lessons, ¿no? Lecciones de guía. O podemos abrir también un nuevo modelo o abrir un modelo existente hidráulico, ¿cierto? Entonces tenemos estas opciones. Y obviamente, una vez que yo abro el modelo, lo que voy a tener es esto, ¿no? Te pregunta, el software te dice si quieres hacer un tema de cambio, ¿no? De un control de cambio, dice. Would you like to track change for this hydraulic model? Entonces te está diciendo que pueda hacer un control de cambio. Yo creo que, bueno, para esta etapa todavía lo vamos a dejar como no. Y empezamos a analizar. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es abrir un nuevo modelo, ¿ya? Los que tienen la plataforma Bentley, por favor, hay que abrirla. Yo, por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla, por favor, me comentan si están viendo el programa. ¿Ven el programa, chicos? Me escriben, por favor. No se ve el programa. Ya, a ver un momento. A ver, voy a compartir toda la pantalla. Ya. Ahí pueden ver el programa que está abierto, ¿sí? Me confirman. Ya, ok. Entonces, bueno, como les comentaba, es una plataforma que se puede ver las tres opciones, ¿no? Entonces yo voy a crear un nuevo modelo hidráulico. También en este caso voy a ver un nuevo modelo hidráulico para ustedes mostrarles un poco como la interfaz, ¿no? Entonces, a continuación me sale el cuadro de diálogo, ¿no? Ya, claro, claro. A ver, Henry me pregunta, ¿qué diferencia hay entre WaterCat y WaterGems? Ya, a ver. Para empezar, ambos programas, o sea, ambos plataformas
son desarrollados por Bentley System, ¿no? Para el diseño, para el modelado y para el análisis de redes, ¿ok? Ambos comparten muchas similitudes como tal, ¿ok? Pero si queremos ver un poco las diferencias, por ejemplo, el WaterCat no incluye integración con otras plataformas. O sea, el WaterGems, por ejemplo, es ideal para proporcionar la integración con ArcGIS, MicroStation y AutoCAD, el WaterGems, ¿me entiendes? Ahí, por ejemplo, podemos ver una pequeña diferencia, ¿no? El WeatherCAD, por ejemplo, en lo que he trabajado, ofrece algunas funciones para un análisis hidráulico, como simulación de caudales, presiones y demandas. El WeatherCAD, perdón, el WeatherGems podríamos usar una simulación más avanzada para eventos de transitorios y calibración de datos de campo, por ejemplo. Eso me ha pasado en el proyecto de Juliaca, por ejemplo, ¿no? Que hemos usado mucho el WeatherGems. ¿Qué más? A ver, en base para usar varios proyectos, o sea, de gran magnitud. Si tú me dices, ¿qué usaría más para un proyecto, por ejemplo, de 20, 30 kilómetros? Yo sí lo usaría el WaterGems en vez del WaterCat. El WaterCat es para redes pequeñas y medianas, y de mediados debidos a su enfoque básico, ¿no? El WaterCat. El WaterGems sí, el WaterGems es diseñado para redes complejas y grandes, especialmente en proyectos que requieren colaboración con interdisciplinas, ¿no? Como el GIS o con el CAT, ¿ok? ¿Sí me entendiste hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a abarcar un proyecto saneamiento pequeño no sé, de una cuadra o de una pequeña hectárea, mínimo, no sé cuándo es el límite, pero lo ideal sería que estemos, a ver, por favor, me ayudan ahí con el micro, por favor, de la persona que está, a ver, Vamos a ir en una pequeña hectárea. ya, ok, ok, ya, entonces esa es la diferencia un poco, Henry, para responderte. Ya, entonces, volviendo al software, aquí le voy a poner que no, o sea, no quiero hacer un control de cambios todavía. Entramos acá. Vamos a la plataforma y aquí, por ejemplo, lo que voy a mostrarles en la presentación, aquí, ¿no? Lo que les estaba presentando ahorita en la presentación, exactamente acá, estamos viendo. Ya vimos un poco esta primera parte del software y ahora vamos a revisar un poco lo que vamos a ver, ¿no? Hoy día. Vamos a ver los componentes básicos, por ejemplo, vamos a ver el primer componente que es File, ¿no? Por ejemplo, en File, no sé si están viendo en mi pantalla, si no. En File, por ejemplo, podemos tener varias opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos View, New, Open, Close, etcétera. Pero lo que más me interesa aquí es estas opciones de aquí, lo que voy a marcarlo acá. El import y el export, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a importar y cómo voy a exportar? Y al final, pues también las unidades, ¿no? Entonces, si yo voy, por ejemplo, al import, ahí yo veo un poco el bagaje, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo importar? Puedo importar quizás una base de EPANET, ¿no? EPANET no sé si han usado alguno de ustedes para algunos proyectos hidrológicos, ¿no? O también hidráulicos. Eh, el Water James Hammer, ahí se dan cuenta, si se dieron cuenta ustedes en la plataforma, en la primera parte de la presentación, vimos estas herramientas, ¿no? Básicas, que era el Hammer también, de parte de Water. ¿Cómo puedo exportar yo? La exportación en sí es muy interesante, ¿no? Podemos exportar como formatos de XF, ¿no? Que son formatos que los puede leer el AutoCAD o que lo puede consumir la plataforma en este caso, el proveedor de Autodesk. También EPANET, también Hammer, toda esta información y también lo puedo exportar como formato en Excel, ¿no? Como tablas y con puntos de coordenadas, etcétera. ¿Ok? Lo puedo enviar, bueno, eso sí es básico. Lo que importa aquí son las opciones. Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo mi configuración de mi programa, entonces lo que yo tengo que ver aquí son las opciones, ¿no? De las opciones, por ejemplo, estoy viendo algunas opciones básicas, ¿no? Por ejemplo, las unidades, que por lo general todos los hidráulicos o sanitarios empiezan a trabajar
en esta plataforma para ver, por ejemplo, la presión, ¿no? La presión, por ejemplo, cuando yo trabajaba con mi equipo, me decía, pues la presión tiene que ser en metros por columna de agua, entonces aquí podría cambiar, ¿no? Podría cambiar aquí en esta parte, la presión, ¿no? La presión de agua, lo cambiamos aquí. Y se cambia, pues, ¿no? Se puede para trabajar un poco más tranquilo, ¿no? Y, por ejemplo, pongo dos decimales, ¿no? Y lo configuro un poco, ¿no? ¿Qué más podemos ver en File? Podemos ver también las ayudas que les comentaba, ¿no? En Help podemos ver el Manager Help. Todas estas plataformas son para que tú puedas retroalimentar mucho tu información de diseño, tu información de hidráulico, etcétera. Entonces, es un poco más amplio esa parte, ¿no? Ok. Tenemos también aquí la cinta Home, ¿no? La cinta Home netamente. Vamos a volver a nuestra diapositiva. Ya vimos esta parte. Ya vimos esta parte. En el tema del Home ya vimos un poco los alcances que se van a trabajar, ¿no? Tenemos todos los escenarios, tenemos alternativas, opciones, etcétera. Y me interesa mucho hablar de layout. Entonces, en esta plataforma layout, si se dan cuenta, es para hacer el trazado e inclusión de elementos. Esto es lo que vimos hace un momento, ¿no? Vimos que hay alternativas para hacer pipe, que es un pipe recto lateral. Podemos hacer aquí, por ejemplo, el tanque, el reservorio, los hidrantes, las bombas, ¿no? Y todas estas expresiones son interesantes, ¿no? Entonces hay que tratar de tener un avance para poder entrar a este curso con todas esas definiciones básicas, ¿no? Asimismo, en la cinta de análisis tenemos bien marcado lo que es análisis hidráulicos tradicionales y complementarios. Entonces, en esta cinta, por ejemplo, de análisis, vamos a ver tres cosas importantes que yo he marcado, que yo he trabajado. Análisis de costo de energía eh, para proyectos que están haciendo con sostenibilidad energética, ¿no? Análisis de renovación de redes para un tema de operación y mantenimiento, que ya quiero hacer un cambio, una renovación de redes de agua potable, por ejemplo, de la ciudad tal, porque ya se venció el tema de su red de agua potable, entonces hay que hacer un análisis previo para poder trabajarlo. Y quizás pues hagas un análisis de flujo de incendio, ¿no? Por ejemplo, desde una zona que eh, tiene alrededor o dentro de su zona urbana, tenemos pues un montón o tenemos por ciertos puntos estratégicos, pues industrias, tenemos locales comerciales, tenemos centros de salud que necesitan siempre esos puntos de incendio, ¿no? De agua contra incendio. Entonces, ese análisis también se realiza aquí. Y para eso, pues volvemos a la plataforma, tenemos en análisis, tenemos esas componentes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para un tema de agua contra incendio. Tenemos también el Planner, por ejemplo, para hacer un tema de análisis también, energético también aquí, costo energético que tenemos aquí. Tenemos varias herramientas que podamos usarlas netamente, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos en la cinta de componentes, la configuración de los componentes específicos. Vamos a ver las curvas patrón, los centros de control de demanda. Vamos a ver también las definiciones y curvas características de las bombas. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un patrón de curvas. Vamos a ver si es que la curva patrón de esta bomba que se ha utilizado en este proyecto tiene o no las características que nos manda las normativas, la O070 o la O010 también que usamos bastante, y los reglamentos de vivienda, ¿no? Los rastreos por ejemplo, vamos a review. En review, por ejemplo, hay dos partes importantes, el rastreo de cambios que vimos inicialmente. Si hacemos o no un control o un rastreo de cambios. Esta opción es importante o es muy usada cuando yo voy a hacer la supervisión de mi equipo, ¿no? La supervisión de mi proyecto. Si yo estoy haciendo un tema de balance de actividad, etcétera, entonces yo puedo pedirle a mi contratista que pues me trabaje con este rastreo de cambios, ¿no? Con este control de cambios para yo poder hacer el seguimiento en la nube, o sea, ya es un trabajo un poco más amplio, de qué cambios o qué tuberías han sido cambiadas, qué tuberías han sido eh, alteradas
en su ejecución, ¿no? Como tal. Y asimismo también, ese es un tema de comparación de escenarios. O sea, podemos ver si es que la ruta para hacer esta red inicial es pues la idónea o no. Si vamos a tener quizás más componentes o más tomas hidráulicas o más, o no va a abastecer mucho en base a mis cálculos hidráulicos para esa zona, ¿no? Entonces, se va a ver, ahorita vamos a ver un tema de control de comparación de escenarios, en la cual se ha definido dos escenarios específicos para un proyecto, ¿ok? Ya. ¿Qué más? En View, en View vamos a ver netamente, es una ventana de visualización, como el nombre mismo lo dice. Vamos a revisar las ventanas de... Aquí, por ejemplo, vamos a tener que agregar algunos componentes o herramientas básicas a mi interfaz, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero que mi interfaz aparezca algunas herramientas ya, para no buscarlas muy seguido, pues aquí las voy a agregar, ¿no? Y en las ventanas de herramientas o tools son herramientas que complementan la construcción del modelo. Entonces aquí, por ejemplo, netamente no es estudio de este curso, pero sí se usa ya en obra el tema del Model Builder, el T-Rex y el Lot Builder, ¿no? Entonces vienen a ser netamente componentes para poder darle soporte a mi modelo. ¿Ok? Bueno, aquí es lo que les voy a mostrar el comparativo y empezamos a usar la herramienta, ¿ok? Entonces ya vimos un poco de las cintas, Home, Layout, Análisis, Components, Review, y para esto bueno, ya tenemos aquí la interfaz netamente, podemos trabajar netamente, como se dan cuenta, son ventanas flotantes, que por ejemplo las puedo colocar así, yo por lo general trabajo de esta forma, ¿no? Trabajo así partida, y ustedes inicialmente no van a tener la parte de la pestaña de propiedades. Tenemos que irnos a ver, vamos a irnos a Layout, Análisis, Components, Review, View, y en View, por ejemplo, tenemos propiedades. Aquí, por ejemplo, podemos generar las propiedades, de propiedades básicas, y la podemos generar en la parte derecha. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte izquierda, en este background layer, podemos buscar quizás alguna ventana un mapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo usar un Map, un mapa característico, ¿no? Y aquí me dice colocar esto. Y si se dan cuenta, en la primera parte de la presentación, vamos a regresar aquí la primera parte, habíamos considerado esta opción, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, puntos de control, ¿no? Ya, entonces esto, por ejemplo, yo lo puedo, vamos a escribirlo como tal, ¿ok? Vamos a escribirlo como tal esta parte, voy a por acá, y lo vamos a colocar aquí tal cual, ¿no? El objetivo de estos tres, por ejemplo, yo puedo colocar un punto o tres puntos de control, va a depender mucho. Yo, por ejemplo, voy a hacer caso a, a la presentación que ya se les va a compartir más adelante. Por ejemplo, los puntos de control sería, a ver, vamos a ver, el primer punto sería, hay que colocarlo siempre, 4.55018, ¿no? Punto guión, menos 75.55614. Ya, poner en coordenadas X, que es este norte, ¿no? Que es el 427.000 si no me equivoco, 214.83. Acá sí usamos las comas, por si acaso. Aquí no. Y en norte usamos el 502.000, perdón, 502.965.49. Ya vamos a ponerlo con un control nomás, ¿ya? Punto de control, para no hacerlo tan larga, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, en el map style, acá yo puedo usar el mapa aéreo, para buscar el mapa aéreo con etiquetas, y empiezo a buscar, ¿ok? Vamos a buscar. Y aproximadamente ahí se puede ver un poco la geografía, ¿no? ¿No? Es un punto cualquiera, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo me puedo ir
no sé, por aquí, puedo buscar, ¿no? Puedo buscar un punto ahí y hacerle la secuencia, ¿no? Entonces, mientras yo tengo más puntos de control, pues tendría que tener más, más dominio de mi zona de trabajo. Voy a suponer que por acá está mi área mi área de trabajo, es un ejemplo pequeño nada más para que ustedes puedan revisarlo. Y obviamente aquí en la opción, bueno, acá, si yo abriría un nuevo file, tendríamos que tener quizás una opción para poder jalar del Civil 3D alguna información en DXF, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño diseño, ya, un pequeño diseño que ya se ha trabajado anteriormente, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño diseño aquí. Por ejemplo, vamos a colocar vamos al layout, vamos un tanque, un tanqueado por acá, ¿no? ¿Ok? Aquí, a ese nivel, ¿ok? La escala también está bien, la escala. Y empezamos a trabajar a lanzar una tubería, ¿no? Vamos por aquí, una pequeña tubería, entonces vamos por acá, tubería, que esté aquí, ¿no? Y, por ejemplo, para yo poder darle la otra configuración, le puedo aplicar clic derecho y digo pues que sea pues una bomba, ¿no? La bomba que esté por aquí. Y luego, a este punto, por ejemplo, puedo darles una función igual, aquí, aquí otro punto por acá, y así busco una red. Por supongamos que es una red así paralelepípeda, digamos, así, algo pequeño. Ya está. Ok, ya está. Entonces aquí el que conoce ya sabrá que acá puedo completar algunas herramientas básicas. Y listo. Es una pequeña, por ejemplo, red. Se va a trabajar, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí puedo incluir, quizás, pongamos que voy a incluir una reducción, un árbol de reducción, ¿no? Por aquí. Le hago clic aquí y le pongo por aquí. Simplemente le pongo, digo aquí, ¿vas a cambiar una reducción? Sí, le colocamos esa reducción, ¿no? O sea, de todas las características básicas. Entonces yo puedo verificar quizás topográficamente dónde le debería indicar, ¿no? Y si yo quisiera cambiar quizás esta válvula por una otra válvula, pues simplemente la tengo que ubicar y la tengo que reubicar aquí, ¿no? Y así luego lo voy a cambiar por una PSV, ¿no? ¿Ok? Entonces eso vendría a ser, por ejemplo, un análisis bastante básico y sencillo, un modelamiento bastante sencillo, obviamente, que tiene que partir, obviamente, de una pequeña recepción de proyectos, ¿no? Actualmente les voy a mostrar es una que hemos trabajado actualmente. Por ejemplo, es un proyecto ya un poco más amplio. ¿Ok? Voy a mostrarles tres modelos. Un modelo de un sistema 4 que hemos visto. Ahí se carga toda la información necesaria. Voy a poner no lo hace control de cambios. Y aquí, por ejemplo, ya es a ver, voy a tratar bueno, no tengo la topografía como tal, pero ya tengo aquí algunos puntos, ¿no? Tengo, por ejemplo, la presión de agua en metros por columna de agua. Tengo la cota de etapa, son coordenadas básicas. Y aquí empezamos a tener las tuberías, ¿no? La dimensión de la tubería, el diámetro, el caudal, eh, la velocidad, ¿no? También, me olvidé comentarles también que es importante tener aquí el tema de las propiedades, el tipo de análisis que se va a tener. Por ejemplo, eso es importante mencionarles antes de acabar este webinar. En esta parte de propiedades es importantísimo que mientras yo estoy modelando, pues voy a buscar siempre el análisis hidráulico, el formato, por ejemplo, por aquí, y aquí tengo que buscar, ¿no? A ver, por ejemplo, en presión, por ejemplo, aquí, buscar el tipo de control que se va a realizar, ¿no? Buscar también el tema del cálculo, no sé si por aquí estamos, ahora vamos a ver por aquí, a un puntito, acá está el puntito, acá. Ya aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver qué tipo
de cálculo se va a hacer, de control, qué tipo de material va a tener esta tubería, ¿no? Va a ser de repente el tipo de análisis que va a hacer Hansen y Williams, puede ser otro tipo de análisis. Por ejemplo, puede ser, a ver, vamos a ver qué tipo de análisis más tienes aquí. Se ha generado por Hansen y Williams este análisis, ¿no? Netamente. El diámetro específico, que podemos aquí modificarlos, o de repente ver la opción, ¿no? Si es que podemos o no hacer el mantenimiento de esta tubería, etcétera. Entonces, el tema de propiedades, así como en las herramientas de Autodesk, como en el Civil, como en AutoCAD, son importantes porque me van a dejar una huella, ¿no? Una huella de qué elementos voy a empezar a trabajar, ¿no? Y es importante que yo les mencione esta parte porque muchas normas, justo se les va a pasar un tema de normas, que están obviamente formuladas en base a algunas plantillas, ¿no? Entonces, se tiene unas plantillas ya de trabajo, en las cuales ya está obviamente formateadas todas estas propiedades para las tuberías, en la cual se va a hacer un trabajo mucho más ágil, pero obviamente se le tiene que explicar desde el inicio, ¿no? Cómo se va a formar las plantillas, cómo se va a configurar nuestro proyecto inicial para poder desenvolverlo. Por ejemplo, si vamos a hacer, aquí, por ejemplo, tenemos ya bueno, en este caso tenemos ya las capas, las capas, tenemos, por ejemplo, aquí el tipo de material que tenemos, por ejemplo, si se dan cuenta, es un material que es PVC, ¿no? De nuestro ejemplo era un material, por ejemplo, si yo selecciono una tubería, por aquí, es un material, por ejemplo, de fierro, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos, de acá está, ¿no? De material, se dan cuenta aquí, de, de fierro dúctil, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algunas diferencias básicas que yo considero que deberíamos tener algo ya un poco más trazado, ¿no? Entonces, nos sirve mucho, por ejemplo, acá podemos hacer una pequeña rectificación, podemos hacer un pequeño mapeo, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es la primera red que hemos trabajado en un proyecto de saneamiento rural para un centro poblado que es, no recuerdo el nombre, creo que era San Pedro, sí, donde hicimos este pequeño cálculo, ¿no? Un pequeño cálculo, pero era de cuatro sistemas. El sistema 4 tenemos varios sistemas. Lo voy a abrir un pequeño ejemplo. Creo que hay uno que hemos hecho un comparativo. A ver, en Libertador hicimos un comparativo, si no me equivoco. Igual, la plataforma es la misma, se trabaja de esa forma. Ya que hay un comparativo, ¿no? Por ejemplo, aquí vimos dos opciones, la opción verde y la opción marrón. Entonces, la primera alternativa era o sea, ir por esta opción, donde no había eh, muchas casas, mucho hábitat, ¿no? Mucha densidad poblacional, perdón, como hablamos en saneamiento. Y en cambio, pues en tramo sí había muchísima densidad poblacional, ¿no? Había muchos puntos de enfoque. Entonces, vimos alternativas, ¿no? Era hacer un costo-beneficio para ambos sectores, o bien hacer un costo para, obviamente, al final se construyó todo, porque a través ustedes me comprenderán, cuando viene la primera etapa, los proyectos de expedientes técnicos no se aprueban pues en 1 o 2 años. En esa época se aprobaban en en 2 o 3 gobiernos quizás, en la cual ya pues la densidad poblacional ya pues había pues cambiado, se había incrementado. Así que hicimos una propuesta de mejora que iba a incluir la primera línea que ya se había trazado y que se había ejecutado y obviamente la segunda, ¿no? Es un costo comparativo. Ya, ¿qué me convendría? Dejarlo de repente un 50% instalado o completar toda la red, ¿no? De agua potable. Entonces, se habla en este caso, con las personas que van a patrocinar este proyecto, que son los alcaldes, el gobierno regional, etcétera, y pues hace la propuesta de mejora continua, es un pequeño cálculo hidráulico, un sistema de agua potable y bueno, al final, pues el beneficio que es obviamente para toda la población, pues, ¿no? Entonces, es así que esta herramienta pequeña, que es el WaterGems, que me soporta este tipo de proyectos de gran envergadura, son proyectos grandes, 27 metros milímetros, a ver cuántos son aquí la longitud, 226 metros, aquí, por ejemplo, 18 metros,
66 metros, prácticamente llega a 2, 3 kilómetros, si no me equivoco. Sí, 2, 3 kilómetros llega esto, esta red. Entonces, en esta parte, por ejemplo, se puede aplicar un poco el formato que les he explicado, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más tenemos que ver en este webinar? Bueno, los componentes básicos que les comentaba, ¿no? Cómo podemos distribuir toda esta expresión. Voy a abrirte en el Civil para ver un poco lo que se va a ver en el formato, en el proyecto. Lastimosamente no tengo instalado el Water Gems aquí en el Civil, que tiene que ser una opción de Water Gems for Civil, pero igual les voy a explicar que tengo, por ejemplo, una red que ya se ha trabajado, que eso es lo que vamos a ver en el curso, es una red amplia, una red bastante amplia y gruesa, que se tiene que ver muchísimos puntos, muchísimas conexiones, y es una propuesta inicial, ¿no? Que el sanitario lo ha mandado, pero nosotros queremos validarlo en un software hidráulico, ¿no? Entonces, hay una opción netamente para trabajar en el Civil 3D, que es usando pues el Water Gems en el Civil 3D, ¿no? Hay una opción Water Gems for Civil 3D. Por ejemplo, yo tengo el Water Gems for ArmMap. Aquí ve, por ejemplo, esta de aquí, esa de acá. Esa es la que le he agregado hoy día, ¿no? Entonces, se dan cuenta, esta, por ejemplo, es netamente para lo que es ARMA, para lo que es GIS. Se dan cuenta, el WaterGems es poderoso para varios software, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a abrir esta para que puedan entender un poco el alcance. También es bueno explicarles que hay que tener una buena, bueno, para lo que es bueno, el Civil 3D con el WaterGems hay que tener una máquina que con buena fuerza, buena potencia para poder trabajarlo sin ningún inconveniente, ¿no? En nuestro caso vamos a ver netamente una pequeña red, ¿no? Se va a dar un pequeño trabajo, vamos a trabajar en una pequeña red y vamos a empezar a ver las opciones tecnológicas de diseño, ¿no? De cada punto, de cada sector. Por ejemplo, acá tengo como 6 sectores. Vamos a trabajar cada sector. Un sector lineal, un sector urbanístico, que es esta, una red, ¿no? Bidireccional y para poder soportar toda la información. Asimismo, perdóname, vamos a jalar la información desde una plataforma GIS o de GIS al Civil y asimismo vamos a tratar de llegar, el temario no está, pero vamos a incluir el tema de InfraWorks para poder tener un alcance mucho más preciso de esta plataforma, ¿no? Cómo es la interoperabilidad entre InfraWorks Civil 3D y Bentley, que son herramientas en este caso, de agua, como el SewerCAD o el AutoCAD, ¿no? Hablo del SewerCAD porque vamos a tener alcantarillado, ojo, ¿ok? Y al final, pues vamos a tratar de tener llevar, por ejemplo, del Water Gems la información, o del Water Gems o del WaterCAD, una planimetría o una ruta, ¿no? Para poder asimilarlo en el Civil, ¿no? Para poder presentar un plano en el Civil, ¿no? También una plantilla de planos para que se pueda trabajar de una forma más ordenada, ¿no? Para que sea presentable finalmente al cliente, que es lo que necesitamos. Entonces, eso viene a ser un poco de la hoja de ruta que se va a ver, y este webinar necesariamente era para mostrarles un poco de lo que tenemos, las bondades de este software, ¿no? Explicarles el modelado de esta herramienta, pues me va a comer mucho tiempo, por eso que les he presentado ya algo que ya está trabajado, se ha elaborado. Y bueno, con esto estaríamos terminando el webinar.